Bueno, entonces estábamos explicando que estos mallados, independientemente de la forma como se importe la malla, digamos que nos permiten ver, o mejor, caracterizar pues de manera adecuada el terreno, ¿no? Entonces fíjense cómo esta malla lo que está generando, si se coloca esta malla en la opción de 3D de Iber, pues vemos es esto. Entonces fíjense que es la caracterización exacta de las calles, de incluso la altura de los edificios, de las casitas, todo, ¿cierto? Y lo mismo para cualquier sector, ¿no? Entonces zonas rurales, de pronto un dique, en fin. Normalmente lo que hacemos es armar esa malla de manera robusta y pero flexible también, que se adecue a las condiciones del terreno, ¿sí? Entonces en algunos sectores con 4 lados, en algunos otros sectores con 3 lados, y esas mallas, la idea es que se adapten a las formas del terreno y para eso, pues digamos que lo que se trata es de colocar unos sectores, digamos, de malla fina, ¿cierto? Como por ejemplo acá, si uno quiere caracterizar muy bien esta zona, pues coloca elementos mucho más finos y en otras zonas, pues coloca elementos más gruesos. Si yo quiero caracterizar muy bien lo que pasa hidráulicamente con el río, pues le coloco a la zona de río, le coloco un mallado fino y a la zona de aportación, o sea, digamos que esta sería la zona aportada y esta sería una zona de aportación. Estas zonas de aportación las podemos trabajar con elementos un poco más gruesos, ¿sí? Porque a la larga lo que me interesa caracterizar muy bien desde el punto de vista hidráulico, pues es la zona del río, si ese fuera el caso, ¿no? Dependiendo básicamente de lo que queramos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, bajo los diferentes formatos de importación, pues vamos a obtener esos modelos de elevación digital y en función a esos modelos de elevación digital, pues armamos nuestra malla, ¿de acuerdo? Básicamente eso es lo que se hace. Entonces fíjense cómo armamos a partir del mallado, pues caracterizamos muy bien lo que está pasando en la realidad. Aquí, por ejemplo, ¿qué está pasando con este río? Entonces fíjense en las orillas, vamos a obtener, por ejemplo, en este caso, digamos que alturas de la mina de agua un poco más elevadas, ¿de acuerdo? Y acá, digamos, entonces aquí se necesitan unas protecciones en esta parte externa del meandro, digamos, del río, digamos. Y acá está la caracterización, ¿no? Esto es a lo que tenemos que llegar. Entonces fíjense que el mallado en este caso está mucho más fino en la zona del río, ¿vale? Aquí está lo que estábamos hablando de la malla respecto al terreno. Tiene que adecuarse lo mejor posible a las condiciones del terreno, tratando de minimizar al máximo lo que se conoce como error cordal. El error cordal es esta pequeña distancia o gran distancia, dependiendo, ¿sí? Entre el elemento de malla, fíjense, el elemento de malla, ¿sí? O sea, estas mallas que se ven, las vemos acá en vista top, en vista en planta, pues si vemos el perfil, digamos, respecto al terreno, pues vamos a tener esto, porque el terreno no tiene forma plana, por decir algo, ¿cierto? El terreno digamos que es este, y la malla se trata de ajustar lo más posible a esas condiciones del terreno. Entonces, en algunas situaciones lo que tratamos es de minimizar este error cordal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo minimizamos, pues se generan más elementos de malla, tengo que hacer más tramos rectos, entonces se vuelve más fina la malla. Entonces nosotros podemos decirle al modelito, trabaje con error cordal o no, yo quiero elementos de malla con un tamaño fijo en tal zona y en esta otra zona con un tamaño mayor o menor y lo fijamos, esa es una opción. La otra es que se adapte con error cordal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esas dos formas, digamos, de trabajo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo trabaja realmente, cómo trabaja Iber, ¿vale? Vamos a ver cómo trabaja Iber. Entonces, vamos a simular, digamos, cómo se comporta el flujo, por ejemplo, en un cruce de calles. Fíjense acá tenemos una calle con una pendiente del 2% y otra calle que se cruza aquí en esta zona también con una pendiente del 2%, ¿vale? Entonces básicamente
lo que vamos a simular es qué sucede, por dónde se va el agua, de qué forma actúa ese flujo, ¿cierto? Asumiendo que entra el agua por este lado, por aquí entra el caudal, ¿de acuerdo? Por acá, por aquí entra. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente. Entonces, empezamos. Entonces, vamos a guardar el proyecto en una carpeta que elijamos dentro de Iber, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente abrimos Iber, abramos Iber, guardan, simplemente colocan en el menú guardar y en una carpeta que ustedes elijan le ponen el nombre del proyecto, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es ir haciendo esto a medida que lo vamos avanzando, para que ustedes se fijen básicamente en el paso a paso. Entonces vamos a abrir Iber. Entonces yo abro Iber también acá. Un segundo, por favor. Entonces ya saben, vamos guardando el proyecto. Seleccionan su carpeta, bueno, etcétera. Entonces, básicamente, esto lo van a tener que hacer ustedes también para el taller, ¿vale? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso, que ustedes esto mismo lo van haciendo para el taller. Es parte de lo que deben entregar en un taller que se dejará seguramente. Y si no, pues simplemente de todas maneras vayan haciéndolo de una vez, si lo pueden hacer. Entonces, archivo, guardar. Entonces él me va a preguntar que dónde o qué. Entonces yo lo voy a colocar en documentos, en EGEM 1, entonces voy a colocar acá como EGEM 3, digamos. Le doy salvar, ahí quedó mi proyecto. Y vamos a dibujar la calle que vemos en la figura, utilizando las herramientas del dibujo. Entonces fíjense que acá nos dice el paso a paso. Dibujar la línea de la izquierda, o sea, vamos a dibujar esta línea. Básicamente lo que vamos a hacer es dibujar esta línea, ¿de acuerdo? Perdón. Vamos a dibujar toda esta línea, ¿de acuerdo? Toda esta línea la vamos a dibujar. ¿Listo? Vale, entonces vamos a empezar por este punto, este puntico de acá. Entonces vamos a empezar por este puntico. Entonces fíjense lo que hacemos. Dice, vamos a geometría. Entonces geometría, crear línea recta. También se pueden meter por este lado. Fíjense que acá está línea recta también. Aquí está línea recta. Pero entonces vamos a hacer lo que nos dice el paso a paso. Entonces vamos a línea recta. Entonces le damos clic. Y aquí abajo, fíjense, aquí abajo nos sale titilando el cursor, aquí donde dice orden. Entonces ahí vamos a colocar las coordenadas del primer punto, ¿sí? Entonces empezamos escribiendo 0, 0, que sería el y, o sea, coordenada en x0, coordenada en y0, 10, que sería nuestro z, ¿cierto? ¿Vale? Y le damos la tecla Enter. Ahí nos va a aparecer este puntico, ¿vale? Que es donde está ubicado la coordenada que le acabamos de dar. Luego escribimos la siguiente coordenada, que la siguiente coordenada pues sería la de este segundo punto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar 0,23, 10.46, ¿de acuerdo? Y también vamos a colocar Enter. Listo, ahí ya nos esto. Si queremos verlo todo, lo que vamos a hacer aquí es, sin espichar nada más, fíjense que ahí tengo todavía el anclado al punto de arriba. Vamos a colocar aquí donde dice vista, zoom, y colocamos todo. Entonces fíjense que ahí ya se nos ve toda la linecita que hasta ahora vamos, ¿vale? Después vamos al siguiente punto, que sería 0,
coma 27, coma 10.46, perdón, 10.027, 10.54, perdón, y le colocamos enter. Y lo mismo, ¿no? Para irla viendo todo, entonces zoom y todo. Listo, ahí ya vamos con ese punto. Y finalmente vamos con 0,50, 11, enter. Y lo mismo, ¿no? Vamos a vista, zoom, todo, listo. Y para acabar pulsamos 2 veces la tecla escape. Ya para dejar de tener esto acá molesto, entonces colocamos 2 veces escape para salir del modo de dibujo en línea. Dice ahí. Entonces 2 veces escape. Listo. Ya quedamos 2 veces escape, ya quedó nuestra línea. ¿Vale? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, dice acá, entonces ya con el botón zoom todo eso ya lo hicimos para ver toda la línea. Ahora lo que vamos podríamos seguir, ahí dice, podríamos seguir haciendo pues toda la calle, ¿cierto? Toda esta calle la podemos hacer así, simplemente ya, pero vamos a utilizar otras herramientas, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer básicamente es copiar esta línea, vamos a copiar esta línea aquí, al ladito, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces, viendo las coordenadas, queda 4 metros en teoría de la derecha. ¿De acuerdo? Entonces vamos a menú, utilidades. ¿De acuerdo? Copiar. Entonces vamos con copiar. Nos sale esta ventanita. Menú, utilidades, copiar. ¿Listo? Y en la ventanita, pues vamos a colocar los datos de cómo vamos de lo que vamos a copiar. Entonces vamos a colocar aquí líneas, porque lo que vamos a copiar es una línea. Aquí lo que vamos a hacer es una traslación, ahí está bien, y lo vamos a correr 4 metros a la derecha. Entonces aquí en X le vamos a colocar pues que son 4, ¿sí? 4 metros a la derecha, ¿vale? Básicamente eso, no más. Y abajo le vamos a colocar copias múltiples, pues una copia, mantener las capas y excluir superficies. Le vamos a colocar acá, porque no hemos trabajado todavía superficies. Vamos a seleccionar, ¿de acuerdo? Simplemente elegimos todos los parámetros de la figura, entonces corremos un poquito esto, le colocamos seleccionar y seleccionamos pues todas las lineecitas y le colocamos la tecla escape, no enter, escape. Listo. Y ahí está. Ya se nos genera. Y fíjense que se nos generó de una vez la superficie. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque le colocamos aquí extruir superficies. ¿De acuerdo? O sea, cree de una vez la superficie. ¿Vale? Entonces, hasta el momento, vamos ahí, podemos cerrar acá. Y ya seguimos en el siguiente videito para seguir.